Portugal visitando a México, Fabián Stay, claro que es atractivo. Es uno de los partidos más atractivos que va a tener la selección mexicana, obviamente de aquí a la Copa del Mundo, pero me refiero a todo el proceso. ¿Cómo estás, Fabi? ¿Qué tal, mi querido querido Joaquín? Amigo. Un fuerte abrazo. Querido. Sí. Tengo una noticia agradable para ¿Ah, ti. sí? Hay una oficina para ti. Ah, no me digas. Empezamos ya. Disponible. Es peligrosa. Saludando a toda la gente en casa, por supuesto que sí. Portugal es un gran equipo, es uno de los equipos que hoy levanta la mano para ser un nuevo campeón. ¿Candidato al campeón? Para ser un nuevo campeón del mundo, porque me parece que tiene un buen técnico que con este mismo plantel, casi del Mundial anterior, que no jugaba bien, junto con Cristiano, me parece que hoy el equipo juega muy bien. Obviamente se va a extrañar a Cristiano en la cancha, pero tiene grandes jugadores. O sea, el accionar que hoy tiene el equipo lo hace muy, muy potente, muy fuerte. México no sé qué va a presentar, si el 4-3-3 o va a poner dos contenciones o va a poner línea de 5, no lo sé. Esperemos que por lo menos compita de buena manera, entendiendo que el favorito es Portugal. Aquí no es tema de localía, no es tema de nada. Un partido amistoso donde tendrá que sacar muchas conclusiones de esta fecha FIFA el vasco, porque él dice que no tiene el 11 en su cabeza. Yo creo que sí lo tiene, pero debido a las lesiones a lo mejor tendrá que modificar. Si Fabián Stay no se hubiera naturalizado mexicano y no se hubiera quedado a vivir en México toda la vida, del resto de la vida desde que jugó, ¿qué te interesaría más en Chile? ¿La reapertura del Azteca o el México-Portugal? Las dos cosas. No, pero más, Fabián. Esta no es la pregunta encuesta de la última palabra. No tienes que chillar todas las preguntas. El México-Portugal es muy agradable, pero también el Azteca, creo que no le modificaron el tema de la estructura en términos generales. O sea, sigue la misma historia del Azteca, algunas cosas las modernizaron y me parece que se ve muy bien. El tema es alrededor. El tema cómo vas a llegar, el tema de los estacionamientos, el tema. Esperemos que lleguen a tiempo. Inauguraron por ahí el gobierno unas plantitas por ahí que pusieron al lado ahí. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero a mí me interesa que, una enchulada, que México juegue bien. México juegue bien y compita de buena manera frente a un equipo. Ante un candidato, entonces dices, un candidato. Campeón del mundo. A ser por primera vez campeón del mundo, que rompería. Sí, ha tenido un cuarto lugar solamente. Claro. Nada más. Joaquín del Olmo, en México tenemos 40 años esperando una semifinal. Hace 32 años estuviste cerca de meterte a cuartos y por ahí ir escalando. O sea, tenemos mucho tiempo esperando dar ese paso. Portugal, el máximo paso que espera es ser campeón del mundo, que no es poca cosa, pero tienen décadas brillando a nivel de clubes y a nivel de selecciones y a nivel de producción de futbolistas. Un poquito con lo que dice Charlie y lo que dice Fabi, ¿es un candidato a ser campeón del mundo Portugal? Sí, yo creo que sí. Saludos a toda la gente en casa, Fabi, Carlos. Amigo. ¡Amigo! A mí no me dijiste. Amigo. Amigo, qué triste. Yo creo que es un muy buen partido en un marco impresionante que es el Estadio Azteca, un estadio que tiene una historia, que es un ícono a nivel mundial. Te lo digo porque mucha gente que ha venido al estadio y jugar ahí, ver el estadio lleno, es una locura. Escuchar el himno nacional, se me pone la piel chinita recordarlo. Creo que es algo muy importante, pero más allá de la reinauguración, que ahora es Estadio Banorte, sí nos interesa ver cómo se para Javier, cómo se mueve la selección, contra un rival complicado, contra un rival que le va a exigir, que para mí también creo que es un candidato al título. Es cierto que la historia de los mundiales habla de 6, 7, 8 equipos que son los que llegan siempre a la última instancia, alguna sorpresa, pero Portugal ha ganado ya la Copa de Naciones, si no estoy mal, ganó una Eurocopa, se va acercando. ¿Cuánto tiempo pasó para que España fuera campeón del mundo? Y siempre se habla de España como favorito. Francia. Y bueno, en México pues tenemos nuestro nivel, a donde llegamos, todos los que hemos estado ahí hemos sido parte de no poder dar ese pasito, hay que aceptarlo. Y ojalá que en esta Copa del Mundo que se juega en casa, que no van a decir que el quinto partido vaya a ser el quinto, porque realmente sería el sexto, claro, por el tema ahora que ha cambiado con tantas elecciones, se logre. Yo creo que el ser local es muy importante, pero también creo que hay selecciones de otro nivel y que hoy Portugal tiene un muy, muy buen equipo, a pesar de que vienen ausencias que no llegaron. Más allá de Cristiano, creo que Mora, Bernardo City, Mora, Leao, Rubén Díaz, que son gente titular, y que hoy el Vasco es algo muy importante. O sea, tiene 10
jugadores que que estuvieron en la Copa de Oro, ¿eh? Ojo con las lesiones y bajas de juego. Entonces, yo también creo como contigo, Fabi, que ya tiene el 11, seguramente, Sí. que está esperando que regresen algunos y que si no debe tener ya también el plan B, que ojalá no se caiga. ¿El Vasco? El Vasco siempre es un tipo frontal, no esconde nada. Y también hay ciertas cosas que yo creo que deben de quedar guardadas ahí en el vestidor y hay cosas que no se pueden ventilar. Es normal que si un jugador que venía siendo constantemente llamado y de repente, y aparte que vive un gran momento con su equipo, porque vive el mejor momento para mí desde que está en Tigres, no se ha llamado, pues causa extrañeza, ¿no? Y luego la gente no falta indisciplina o esto o lo otro. Es parte del entorno. Ustedes los reporteros, nosotros los reporteros decimos cosas porque a la distancia siempre es muy fácil hablar. Luego hay que hablar, hay que estar en el día de adentro, que eso no lo vamos a tener nunca más que ellos. Pero bueno, yo creo que Javier si algo tiene, que es un tipo muy claro y que muy rara vez se engancha con la prensa. Muy rara vez. Salvo que el partido de Argentina Colmillo previo retorcido. en el Mundial. Sí, pero ¿Te acuerdas que puso la cachucha y agachó la contra cabeza? Argentina. Que después Tenemos que reconoció? entender que es cosa de gustos. Eso es Al final importante. es de gusto. A ver, tú, futbolista. Es de confianza. Fabi, pero yo entiendo, ¿eh? Y además el técnico tiene todo el derecho de llamar a los que él quiere o a los que él cree que le convienen más. Pero sí llama la atención que el mejor momento de Lainez es ahora. Y no lo llaman. Pero no le alcanza para lo que quiere el Vasco a lo mejor. Para nosotros es el mejor momento. A lo mejor para nosotros, pero al Vasco, para lo mejor al Vasco no le gusta. esa memoria, 2002, ¿te acuerdas del Tato Noriega, Copa Libertadores? La rompía, decíamos, pero Sí. ¿cómo no va? Iba de líder de goleo. Va Gabriel Cuando- Caballero, de la Copa Libertadores, no de la Liga, de la Copa Libertadores. ¿No fue? Pero es Llevó cosa, a por eso te Caballero, digo. bueno, está bien, o sea, digo... Lo que pasa es que llevó a Caballero, un llevó el que sea, o sea, seleccionador no. debería llamar a los que mejor estén en su momento. Pero ya cuando estás adentro, llamas a los que le tienes más confianza. A los que se ponen la camiseta de México y rinden. Eso es un tema muy No, importante. totalmente. Eso es un Pueden derecho jugar, del técnico. pueden jugar Eso es en el bueno. equipo más o menos, pero si se ponen la camiseta de México y juegan bien y le dan lo que el Vasco quiere, los va a llamar. Mira, Aunque desde no afuera, lleguen en su mejor momento. desde afuera, yo a este señor lo veía rendir mejor en selección que en clubes a veces. Yo cuando la rompí en la selección. No sé por qué. Claro, Al pero- revés, de verdad. O sea, digo, sí Luis Hernández. tuvo su trayectoria en ¿No? clubes, pero yo en la Luis. selección a Joaquín lo veía y te lo he platicado muchas veces, no porque está aquí. Lo veía diferente. Nunca me dijo este nada. tipo, este tipo se puso la playera y parecía, pues no estabas en Copa América en 93. Llegaste en ese proceso después y ya se Y metió. luego no fue en el 98, que titular. andaba en muy buen momento, jugamos la final con Toluca y no fui, o sea, y era creo que uno de los sí, mejores sí, momentos. sí, sí. Mira, yo fue muy corta mi experiencia como técnico, pero te voy a contar, por decir un nombre, Fabián, lo veía jugar de rival y decía, "Puf, esto lo quiero tener en mi equipo". Y 2, 3 años queriéndolo llevar, lo daría y decía, qué desastre este. No juega lo que yo quiero, no es lo que yo esperaba. Porque también tiene otros compañeros, porque tiene otra manera de jugar. No, o sea, no digo que un tipo con la calidad que él, porque también hay gente que tiene calidad que se adapta. Sí. Digo como un ejemplo que a veces hay jugadores que a ti te pueden... A mí me encantaban de rival y los traía a mi equipo y decía, tanto quise traerlo que ahora no sé qué hacer con él. Claro, así pasa. Y pasa. Y en un seleccionador es así. Pero siempre llegan, no, aquí van a estar los mejores. Yo no le pongo ningún pero a esta convocatoria. Ahora, La verdad. si hablamos de Lainez, que es injusto, o para algunos es injusto y todo, y lo de Angulo, el Canelo Angulo, Nunca, ni una llamada. ni una llamada. No le gusta definitivamente. Sí llamaba a este chico Gutiérrez, que Alexis al América lo llamaba, ahora ya no lo llamó, pero lo llamaba constantemente. Y decíamos, ¿por qué? ¿Debido a Porque qué? le funcionó un día en la Porque le selección. gustaba a lo No, ni le mejor. funcionó un partido bravo contra Exacto. Honduras. Jugó muy bien. Cuando era titular en Cruz Azul. Exacto. Dijo, este ya me funcionó en selección. Sí, pues, Lo voy a llamar. Bueno, que formuló la pregunta. Pero yo no Miguel. confío en ese señor. Carlos Rodrigo Hernández, Ah, que sí, no, Carlitos, formuló sí. esa pregunta a Javier Aguirre hoy en la conferencia de prensa. Mira qué bonito estadio. ¿Ha quedado tan bonito como nos lo imaginábamos? Carlos Rodrigo Hernández, el mítico, histórico, inigualable Estadio Azteca. Hola Oscar, compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Bueno, pues todavía le faltan algunos detalles al Coloso de Santa Úrsula, todavía a los alrededores de este inmueble le falta pues todavía la remodelación, todavía también Tlalpan, Calzada de Acoxpa le están poniendo ahí, como decía Fabi, plantitas, le están poniendo ahí florecitas, pintando las banquetas para que se pueda ver de la mejor manera
para el día sábado. Hay obras ahorita también los alrededores. Así que adentro del estadio ya hay una pausa de 3 días. Hasta el día domingo regresan los trabajadores para volver a seguir haciendo esta remodelación, trabajar a marchas forzadas. Hay 3 turnos, entonces están trabajando para que pueda quedar de la mejor manera para lo que será ya para el 11 de junio en esa inauguración de la Copa del Mundo. Por dentro, pues sí, está bastante bien el estadio, están las butacas, está ya bien el césped. En esa cuestión no hay ningún problema. Lo que falta es en los alrededores, Oscar. Mi querido niño, te mando un fuerte abrazo. Por supuesto, se ve majestuoso ahí el histórico Estadio Azteca o Ciudad ahora o Banorte, como le quieran llamar. Preguntarte el tema de la cancha. ¿La van a probar los 2 equipos antes de jugar? Porque es una cancha nueva prácticamente. O sea, sí puede estar maravillosamente impecable y todo, pero ya cuando la pisen, ya cuando jueguen, ya cuando frenen, ya cuando hagan un cambio de velocidad, ¿van a entrenar antes, un día antes, tanto Portugal como México en el Estadio Azteca? Hola Fabi, te saludo con mucho gusto. La selección de Portugal no. La selección de Portugal llega mañana por la noche, llega a Toluca, directamente a un hotel de Santa Fe y llegarán solamente para el partido. No quieren problemas de pues, lo que es la altura de la Ciudad de México, por eso están en la Riviera Maya. Y mañana México sí estará entrenando en este inmueble. Fabi, a las 2 de la tarde la Federación Mexicana de Fútbol toma pues el control del Coloso de Santa Úrsula y a las 4 será esta última práctica de cara a este partido. Y hoy por la mañana pues fue un día caótico en el centro de alto rendimiento porque hubo zona mixta, estuvo la conferencia de prensa, lo que platicábamos de lo de Diego Lainez, tácticamente no le gustó en el partido contra Bolivia y él y Jorge Sánchez reprobaron esa prueba allá en Bolivia, no le gustó realmente cómo jugaron los 2 elementos de la selección mexicana de fútbol y a pesar de que pues sí está pasando por un buen momento con Tigres, tácticamente no le ha gustado mucho a Javier Aguirre lo que hizo Diego Lainez. Y bueno, también en esta cuestión del centro de alto rendimiento, compañeros, pues ya son pruebas también de la gente de selecciones nacionales, la gente de prensa, para ver qué se va a hacer durante la Copa del Mundo cuando uno tenga que ingresar. Hoy vimos a más de 200 elementos de la Guardia Nacional a los alrededores del CAR, estuvieron también adentro, estuvieron cuando nosotros nos registramos, también estaba ahí la Guardia Nacional. Entonces pues ya empezamos a ver que este partido ya es de ambiente mundialista para lo que quiere la federación, la gente de selecciones y lo de Javier Aguirre. Y hubo zona mixta, estuvo el Memote Martínez y también estuvo uno de los capitanes, César Montes, hablando de este partido y cuánto pesa que no esté Cristiano Ronaldo. El Club América está viviendo uno de los momentos más convulsionados, más intensos y más cargados de movimientos internos que se hayan visto en Coapa en los últimos años, y no estamos hablando únicamente de lo que pasa adentro de la cancha, donde las Águilas atraviesan su peor torneo desde la llegada de André Jardín al banquillo azul crema, sino de todo lo que está ocurriendo en los pasillos, en las oficinas, en las salas de juntas y en los vestidores de una institución que claramente decidió que el momento de sacudirse y reinventarse es ahora mismo, sin importar que el torneo esté en curso, sin importar que la fecha FIFA haya parado el balón temporalmente y sin importar que media plantilla esté en la enfermería, mientras la otra media está representando a sus selecciones en distintos rincones del mundo, porque en el América los tiempos de la reestructuración no esperan a que el momento sea conveniente, los cambios llegan cuando tienen que llegar y punto. Y vaya que los cambios están llegando con una contundencia que tiene a toda la afición azul crema pegada a la pantalla procesando noticias que hace apenas unas semanas parecían impensables porque hay nombres nuevos que están aterrizando en la estructura institucional del club con un perfil y una trayectoria que inmediatamente generan expectativas enormes. Hay nombres históricos cuya continuidad en el nido está siendo cuestionada con más fuerza que nunca después de reuniones que no pasan desapercibidas en el mundo del fútbol mexicano. Hay lesiones que duelen en el alma y en la tabla de valores de mercado, y hay jugadores que desde sus selecciones hablan del América con palabras que entre líneas dicen mucho más de lo que parece a primera vista cuando uno las lee con la atención que merecen y con el contexto que las rodea en este momento tan particular de la temporada. Porque mientras el Clausura 2026 toma un respiro obligado por la fecha FIFA, en Coapa no hay descanso, no hay pausa,
y no hay momento para bajar la guardia, porque las decisiones que se están tomando en estas semanas van a definir el rumbo del América, no solo para lo que resta del semestre, sino para los próximos años. Y eso es exactamente el tipo de información que el americanismo necesita saber, procesar y opinar con toda la pasión que caracteriza a la afición más grande del fútbol mexicano. Una afición que exige respuestas, que exige resultados y que exige que el escudo azul crema vuelva a brillar con la intensidad que le corresponde por historia, por tradición y por todo lo que este club representa para millones de personas en México y en el mundo entero. Dejen su like y su comentario, que hoy hay noticias de las que mueven el piso en Coapa. Vamos a comenzar hablando primero sobre la noticia institucional más importante que ha dado el América en lo que va del año y que tiene a toda la afición azul crema con una mezcla de sorpresa, expectativa y genuino entusiasmo que hacía tiempo no se sentía con tanta intensidad alrededor de un anuncio directivo del club, porque las Águilas acaban de hacer oficial la llegada de Ferran Reverter como nuevo director general de la controladora deportiva Águilas, un movimiento que se venía cocinando en las oficinas más altas de la institución desde hace semanas y que finalmente quedó confirmado mediante comunicado oficial, donde se establece que Reverter reportará directamente al Consejo de Administración presidido por Emilio Azcárraga, lo cual dice todo sobre el nivel de importancia y el peso específico que este directivo español va a tener dentro de la estructura de poder del club más grande de México. Y para quien no conozca el perfil de este señor, hay que decirlo con todas sus letras porque el currículum habla por sí solo, sin necesidad de adornos ni de exageraciones. Ferran Reverter nació en Barcelona en 1972. Es licenciado en Economía por la Universidad Pompeu Fabra. Tiene más de 20 años de experiencia en negocios deportivos y en su trayectoria figura nada menos que el FC Barcelona como director general, lo cual, en términos de credenciales directivas en el mundo del fútbol europeo, es prácticamente el máximo certificado de calidad que existe. Sus responsabilidades dentro del América van más allá de lo estrictamente futbolístico, porque Reverter se va a encargar de liderar los proyectos deportivos del club, incluyendo al América y al Estadio Banorte, y adicionalmente tendrá la misión estratégica de reforzar el vínculo entre Grupo Yamani y General Atlantic en un momento donde esa alianza está entrando en su fase final, según la información que circula con fuerza en los corredores del poder futbolístico mexicano, lo cual convierte su llegada en algo mucho más trascendente que un simple cambio de organigrama, porque estamos hablando de alguien que viene a redefinir la arquitectura institucional completa del proyecto Azul Crema de cara al futuro inmediato. La pregunta que inmediatamente surge en la mente de cualquier americanista es ¿qué significa esta llegada para la posición de Santiago Baños dentro del club? Y la respuesta oficial es que Reverter llega para cumplir roles distintos y que la presencia de Baños no está siendo afectada directamente por este movimiento, aunque en los pasillos de Coapa la conversación tiene matices mucho más interesantes que el comunicado oficial se cuida muy bien de no revelar. Yo creo que la llegada de un directivo con el perfil de Reverter no es un movimiento decorativo ni una incorporación de bajo impacto. Es una señal clara de que el América está queriendo elevar sus estándares institucionales a un nivel que va mucho más allá de lo que el fútbol mexicano está acostumbrado a ver en sus clubes. Ahora vamos a hablar sobre precisamente esa situación de Santiago Baños que mencionamos, porque si la llegada de Reverter es la noticia que el americanismo celebra con genuino entusiasmo, la posible salida del actual presidente deportivo del club es la noticia que un sector muy importante de la afición azul crema está procesando con una mezcla de incredulidad y esperanza que resulta reveladora sobre el estado de la relación entre Baños y el americanismo en este momento tan complicado de la temporada, y hay que decirlo con toda claridad porque los hechos así lo indican. La información que publicó el diario Récord y que fue ratificada por RG La Deportiva confirma que Santiago Baños estuvo presente en una reunión estratégica en Monterrey que está directamente relacionada con una posible negociación para integrarse a Rayados, un movimiento que de concretarse cambiaría el paisaje directivo de la Liga MX, de una manera que nadie en el entorno del fútbol mexicano esperaba ver en este momento y que tiene a todos los involucrados moviéndose con la discreción que requieren las negociaciones de esta naturaleza antes de que llegue el anuncio oficial que todo el mundo está esperando. La ironía de todo esto es que estamos hablando de un directivo que en términos puramente estadísticos ha sido uno de los más exitosos en la historia reciente del América, con 4 títulos de Liga MX, una Copa MX, 2 campeón de campeones y una Supercopa de la Liga MX en su vitrina personal, números que cualquier presidente deportivo del mundo envidiaría con razón, pero que de alguna manera no han sido suficientes para convencer a una afición
que lleva torneos enteros cuestionando sus decisiones en el mercado de fichajes, sus declaraciones públicas y su manejo de situaciones que han generado más controversia que soluciones dentro del nido, y eso dice algo muy importante sobre la naturaleza particular del americanismo, que es una afición que no se conforma únicamente con títulos, sino que exige además una identidad, una narrativa y una forma de conducir el club que conecte con sus valores históricos más profundos. Pensando bien, Baños tiene los títulos para defender su gestión, pero también tiene el desgaste acumulado de una relación con la afición que claramente llegó a un punto de no retorno, y si la negociación con Monterrey está tan avanzada como indican las fuentes, probablemente todos en Coapa, incluyendo él mismo, saben que es momento de cerrar este ciclo, ya que hablamos sobre los movimientos en la directiva del América y sobre la reestructuración que está viviendo el club a nivel institucional. Ahora vamos a hablar sobre una noticia que duele en el alma del americanismo y que tiene implicaciones que van mucho más allá del dolor emocional, porque también impacta directamente en el valor económico del plantel y en la planificación deportiva de las próximas ventanas de mercado, y es la situación de Luis Ángel Malagón, el portero titular de las Águilas que sufrió la ruptura del tendón de Aquiles en la ida de los octavos de final de la Conca Champions ante Filadelfia, y que esta semana decidió compartir con sus seguidores en redes sociales una imagen de su pie operado que impactó a todos los que la vieron porque es la postal más cruda y más honesta de lo que significa una lesión de esa gravedad, con la cicatriz recién formada y los puntos todavía sin retirar como testimonio silencioso de una cirugía que marca el inicio de un proceso de recuperación que va a ser largo, exigente y mentalmente demandante para un jugador que estaba en uno de los mejores momentos de su carrera cuando el destino le puso este obstáculo en el camino. La realidad que el americanismo tiene que aceptar es que Malagón se va a perder todo lo que resta del 2026, con una proyección de regreso estimada para diciembre en el mejor de los escenarios, y la idea dentro del club es que haga una pretemporada completa sin ningún tipo de apresuramiento para garantizar que su regreso sea al 100% y no una vuelta apresurada que pueda comprometer su integridad física a largo plazo, porque una segunda lesión del tendón de Aquiles en el mismo pie sería una tragedia deportiva que nadie en Coapa está dispuesto a arriesgarse a vivir por querer acelerar tiempos de recuperación que el cuerpo humano simplemente no puede negociar. A nivel económico, el impacto también es significativo porque Malagón tenía un valor de mercado de 6.5 millones de euros según Transfermarkt, y con una lesión de esta gravedad y este tiempo de recuperación, ese valor está destinado a caer de manera considerable en la próxima actualización, lo cual reduce el potencial de negociación del club si en algún momento decide incluirlo en una operación de mercado, aunque la prioridad absoluta en estos momentos es su recuperación completa y todo lo demás es secundario. Yo acho que Malagón compartir esa imagen fue un gesto de valentía y de honestidad con su afición que merece todo el reconocimiento, porque mostrar la vulnerabilidad en un momento tan difícil habla de la madurez de un portero que va a volver más fuerte de lo que se fue. En ese sentido, ya que hablamos sobre la lesión de Malagón y la urgencia que tiene el América de resolver la portería, ahora vamos a hablar sobre el movimiento que ya está prácticamente amarrado en las oficinas de Coapa para cubrir ese hueco que dejó el guardameta titular. Porque la directiva azul crema no se quedó cruzada de brazos esperando que la situación se resolviera sola y ya tiene identificado al portero que consideran la solución ideal para lo que viene, y ese nombre es Sebastián Jurado, el guardameta del FC Juárez, que ha protagonizado una de las recuperaciones más impresionantes que se han visto en el fútbol mexicano en los últimos años, después de atravesar uno de los periodos más oscuros de su carrera durante su paso por Cruz Azul, donde las cosas no salieron como nadie esperaba, y donde el portero llegó a un punto en que muchos ya lo daban por terminado como jugador de primer nivel, una sentencia anticipada que Jurado está demostrando semana a semana que estuvo completamente equivocada. La información que maneja Medio Tiempo indica que el interés del América en Jurado es real, concreto y se está desarrollando en este momento con la seriedad que requiere una negociación de este tipo, aunque hay una variable que complica el panorama y que la directiva azul crema tiene que resolver antes de que las conversaciones lleguen a su fase final, porque el Queen's Park Rangers de la segunda división de Inglaterra también tiene puestos los ojos en el portero mexicano y viene siguiendo su evolución con una atención que no es casual ni superficial, sino que refleja un interés genuino en incorporarlo a su plantilla para la próxima temporada. La situación de la portería del América tiene una urgencia adicional que va más allá de la lesión de Malagón, porque el préstamo de Rodolfo Cota termina al final de la temporada y el guardameta de 38 años
tendría que regresar a León una vez que concluya su cesión, lo cual significa que si el América no resuelve el tema del portero en este mercado, Jardine podría llegar a la apertura 2026 sin un guardameta titular de nivel que le dé confianza para competir en Liga MX y en los torneos internacionales que vengan, y eso es exactamente el tipo de situación que una directiva seria tiene la obligación de anticipar y resolver con tiempo suficiente para no llegar a agosto tomando decisiones apresuradas que casi siempre salen más caras y menos efectivas que las que se planifican con anticipación. Yo descuerdo con quienes dicen que Jurado no tiene el nivel para ser portero del América porque lo que está mostrando en Juárez demuestra que recuperó su mejor versión y que tiene todas las condiciones para responder a la altura de las exigencias de un club como las Águilas, aunque la competencia del QPR hace que esta negociación sea más compleja de lo que parecía en un principio. Mudando de asunto, pero con una conexión directa con esa plantilla azul crema que sigue teniendo un valor económico impresionante a pesar de todas las adversidades que está enfrentando en el terreno de juego, ahora vamos a hablar sobre algo que llama poderosamente la atención y que demuestra una paradoja muy particular que solo el América puede vivir con tanta naturalidad, y es que a pesar de estar en su peor torneo desde la llegada de Jardine, a pesar de rondar apenas la zona de liguilla después de 12 jornadas, a pesar de haber tardado 4 partidos en marcar su primer gol de la temporada y a pesar de haber perdido sus 2 clásicos disputados, las Águilas siguen teniendo 3 jugadores en el 11 más valioso de toda la Liga MX según la más reciente actualización de Transfermarkt, lo cual dice mucho sobre la calidad individual del plantel, aunque los resultados colectivos no estén reflejando esa calidad con la regularidad que se esperaría de un equipo con semejante inversión económica en sus filas. Rafael Veiga y Alejandro Zendejas son los 2 jugadores azulcremas de mayor valor, con 10 millones de euros cada uno, con Zendejas además registrando una actualización positiva respecto a su valuación anterior de 8.5 millones que confirma que el mercado europeo está siguiendo con atención su rendimiento en el fútbol mexicano. Y Ramón Juárez completa la presencia azul crema en ese 11 con un valor de 6 millones de euros, que lo posiciona como uno de los defensas más cotizados del torneo nacional. Pensando bien, tener 3 jugadores en el 11 más valioso del torneo mientras se lucha por no quedar fuera de la liguilla es exactamente el tipo de contradicción que lleva al americanismo a hacerse preguntas muy incómodas sobre el rendimiento colectivo de un equipo que sobre el papel debería estar peleando por el liderato y no por un lugar entre los 8 primeros, ya que hablamos sobre los jugadores del América y su valor individual dentro y fuera del torneo mexicano. Ahora vamos a hablar sobre Sebastián Cáceres, el defensa central uruguayo que está viviendo esta fecha FIFA con una energía y un entusiasmo que contrastan notablemente con el ambiente de crisis que rodea al América en estos días, porque Marcelo Bielsa lo convocó para los amistosos de la Celeste ante Inglaterra y Argelia, 2 partidos que para Cáceres representan la oportunidad de ganarse de manera definitiva el boleto al Mundial 2026 con Uruguay, y en sus primeras declaraciones con la selección el defensa fue muy claro sobre lo que significa para él estar de vuelta en el combinado nacional después de todo el desgaste emocional que implica vivir la crisis del América desde adentro semana tras semana. Sus palabras fueron reveladoras porque por un lado reconoció abiertamente que extrañaba estar en la selección y que representarla es algo que valora profundamente a nivel personal y profesional, pero por otro lado también tuvo el equilibrio y la madurez de destacar que a nivel individual ha crecido mucho durante su etapa en las Águilas gracias a la regularidad de minutos que Jardín le ha dado, asegurando que la preparación del equipo fue muy buena y que llega a Uruguay en excelentes condiciones físicas y mentales, un mensaje que entre líneas también funciona como un espaldarazo indirecto al trabajo del cuerpo técnico azul crema, en un momento donde las críticas hacia Jardín arrecian desde todos los rincones del periodismo deportivo mexicano. Yo creo que Cáceres es uno de los pocos jugadores del América que está saliendo de este torneo complicado con su imagen individual reforzada y que su convocatoria con Uruguay en un momento tan importante del ciclo mundialista confirma que Jardine ha tenido razón en confiar en él como titular indiscutible de la saga azul crema. Finalmente, ya que hablamos sobre los jugadores del América que están brillando en sus selecciones durante esta fecha FIFA, ahora vamos a hablar sobre el tema que tiene a todo el americanismo con un nudo en la garganta, mezclado con un orgullo muy particular y muy difícil de explicar para quien no haya seguido de cerca la historia de Álvaro Fidalgo con las Águilas, porque el Maguito está a punto de debutar con la selección mexicana y lo va a hacer precisamente en el Estadio Azteca remodelado, su antigua casa, el lugar donde vivió 5 años extraordinarios con el América y donde conquistó el bicampeonato
que lo convirtió en leyenda azul crema antes de emprender su regreso a España con el Real Betis. Y Javier Aguirre ya dejó muy claro en conferencia de prensa que el mediocampista español naturalizado mexicano llega al Tri completamente adaptado, sin complejos, entrenando con naturalidad y pidiendo el balón como si llevara años en el grupo, lo cual para el vasco es exactamente el perfil de jugador que necesita en un momento donde la selección mexicana está afinando los últimos detalles de cara al Mundial que se juega en casa. Raúl Jiménez también expresó con genuina emoción lo que significa para él volver a pisar el Coloso de Santa Úrsula después de tanto tiempo, reconociendo que ese estadio guarda recuerdos enormes tanto de su etapa con el América como de sus años representando al Tri. Y la combinación de Fidalgo debutando con México y Jiménez reencontrándose con el Azteca en el mismo partido contra Portugal convierte este compromiso en algo que va mucho más allá de un simple amistoso de preparación mundialista. Yo acho que el debut de Fidalgo con la selección mexicana en el Azteca contra Portugal es uno de esos momentos que el fútbol regala pocas veces y que cuando llegan hay que disfrutarlos con toda la intensidad que merecen, porque la historia de un jugador español que llegó a México, se enamoró del país, se ganó a la afición más exigente del fútbol mexicano y ahora viste, la camiseta del Tri es exactamente el tipo de narrativa que trasciende los números y los resultados para quedarse grabada en la memoria colectiva del americanismo y del fútbol mexicano por mucho tiempo.